En una tarde sin promesas, el sol se derramaba sobre las aguas de un río callado, como si el universo, en su perpetua danza, hubiera olvidado la causa de su movimiento. Allí, sentado en el silencio profundo del ser, un hombre buscaba la paz que tanto anhelaba. No en las montañas lejanas, ni en los ecos de las religiones que hablaban del más allá, sino en la quietud de su alma. La paz, pensó, es el arte de aceptarse en su totalidad, de abrazar tanto las sombras como la luz. Como decía Nietzsche, solo quien ha conocido el abismo puede elevarse por encima de él. Pero el hombre comprendió, al igual que Jung, que el vacío no es enemigo, sino espejo de nuestra psique. Enfrentarlo no requiere lucha, sino integración. El vacío es solo una parte de uno mismo, una parte que, al ser aceptada, deja de ser lo que nos consume. En este camino, la vida misma se convierte en un acto de amor propio, una reconciliación con el caos del universo. La paz, como enseñaba Spinoza, no está en la huida, sino en la comprensión profunda del flujo de la existencia. Ser uno con la naturaleza, aceptar que todo está interconectado, es alcanzar la armonía. La victoria no está en conquistar el mundo, sino en conquistar la mente y el espíritu, hallando en cada suspiro una razón para estar en paz. En la orilla del río, donde el hombre se sentó, había dejado de buscar respuestas en el bullicio de la ciudad. Las voces del mundo, aquellas que siempre le hablaban de lo que debía ser, de lo que debía alcanzar, ya no resonaban en su corazón. Había llegado a comprender, con el tiempo, que el destino no era un camino trazado por otros, sino por la propia voluntad de haberse encontrado en la quietud. La paz, se dio cuenta, no es un premio otorgado a quien ha alcanzado la perfección, sino un estado de aceptación radical hacia lo que se es, lo que se fue, y lo que aún queda por ser. Su mente, al principio rebelde, ensordecida por el ruido de las expectativas ajenas, había sido como un campo de batalla donde los pensamientos se enfrentaban con furia. Sin embargo, al igual que el filósofo Nietzsche hablaba del eterno retorno, de esa idea en la que la vida se repite infinitamente, comprendió que lo esencial no era escapar del sufrimiento o del vacío, sino aprender a vivir con ello. Aceptar que el dolor y la dicha son dos caras de una misma moneda y que en el tránsito entre ambos se encuentra el verdadero significado de estar vivo. Así como el rayo de sol atraviesa las nubes sin preguntar por su oscuridad, él también debía abrazar sus sombras. Fue entonces cuando recordó las enseñanzas de Jung. El hombre, al igual que los dioses y los mitos antiguos, debe confrontar su sombra. La sombra, esa parte reprimida y negada de uno mismo, no es un enemigo al que temer, sino una oportunidad para integrar los aspectos que el ego había rechazado. Al aceptar sus partes más oscuras, el hombre comprendió que se estaba acercando a un estado de conciencia más alta. La paz no era la ausencia de conflicto, sino la reconciliación con todos los fragmentos dispersos de su ser. Como en un sueño lúcido, en el que se toma conciencia de su propia naturaleza onírica, llegó a ver que no había distinción entre el mundo exterior y su mundo interior, ambos eran construcciones que nacían del mismo vacío primordial, que no era nada más que el vasto espacio de la potencialidad. ¿Cómo alcanzar la paz?, se preguntó. La respuesta emergió lentamente, como la flor que se abre en el silencio de la madrugada. La paz no era una meta lejana, ni un logro que se alcanzaba a través del esfuerzo, era una forma de estar presente en el momento, sin la necesidad de que algo cambiara. A través de la meditación y la reflexión constante, el hombre empezó a reconocer la fugacidad de cada pensamiento, de cada emoción. Las horas pasaban, y se dio cuenta de que la vida no tenía la urgencia que siempre le había atribuido. La prisa por llegar a algún lugar, por ser algo o alguien, se desvaneció ante la claridad de la comprensión, ya era suficiente con ser quien era. Ser uno mismo, pensó, es la forma más alta de trascendencia. Nietzsche había hablado del Übermensch, del hombre que trasciende los límites impuestos por la moral y las convenciones, y en aquel momento el hombre se dio cuenta de que el Übermensch no era un ser separado de los demás, sino uno que se había reconciliado con su humanidad más profunda. Ya no se trataba de huir del sufrimiento, sino de abrazarlo y, a través de esa aceptación, crear algo nuevo. El hombre, al igual que el filósofo, comprendió que el poder no reside en la resistencia, sino en la integración de todas las fuerzas que nos habitan. Como el fuego que arde sin esfuerzo, el hombre también debía fluir con la vida, sin intentar dominarla. A lo largo de los años, las voces externas siguieron siendo ruidosas, el mundo siguió girando, pero el hombre ya no se dejó arrastrar por sus exigencias. Aprendió a cultivar su jardín interior, tal como Voltaire había sugerido en su obra, el jardín de la mente, la tierra fértil donde las semillas de la paz crecen sin prisa. Se dio cuenta de que los logros materiales, las expectativas sociales y las pretensiones de éxito no eran sino distracciones que alejaban al ser humano de sí mismo. La verdadera riqueza, comprendió, no era la que se acumulaba,
sino la que se encontraba en la simplicidad de un momento presente vivido con totalidad. Como Spinoza había propuesto en su Ética, el hombre no debe resistir lo que la naturaleza le trae. Debe entender las leyes que rigen su propia existencia y vivir de acuerdo con ellas, sin conflictos internos. La paz, en última instancia, es la comprensión de que uno es una parte integral del todo, y que cada momento de la vida, ya sea de alegría o de dolor, es necesario para la completa realización del ser. En este sentido, el vacío ya no era un obstáculo, sino el espacio desde donde todas las posibilidades emergían. Y así, al final de su jornada, el hombre comprendió que la vida no era una lucha contra el vacío, sino un baile con él. El vacío no era algo que debía llenarse, sino un lugar donde el ser podía expandirse infinitamente. La paz no era un estado final, sino el proceso de vivir plenamente, sin temores ni expectativas, aceptando con amor la verdad de cada instante. En ese momento, el hombre se levantó, miró el río que aún fluía, y sonrió. Ya no sentía la necesidad de buscar algo más. Había encontrado la libertad, esa libertad que nace de la comprensión de que todo es impermanente, pero que en esa impermanencia yace la belleza y la verdad de existir. Espero que esta reflexión te haya ayudado a profundizar sobre la paz interior, el vacío existencial, la reconciliación con uno mismo. La paz, como aprendemos de filósofos y psicólogos, no es un destino, sino una travesía hacia el autoconocimiento y la aceptación radical. Quédate atento, suscríbete y no te pierdas de más contenidos como este, que de alguna manera darán luz, cuando más a oscuras te encuentres.